Margen 2001, 2002 y 2009, editado también en portugués, ha compilado junto a Elizabeth los archivos de la represión, documentos, memoria y verdad. Ha organizado el libro Contextos de Michael Polak, Memoria, Olvido, Silencio, la producción social de identidades frente a situaciones límite. Ha publicado diversos artículos en revistas y capítulos de libros sobre temas de violencias, situaciones límites y memoria. Actualmente se desempeña como directora del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, Argentina. Tenemos el placer de contar con la presencia de Ludmila da Silva de Argentina, quien nos acompañará la tarde de hoy con la conferencia magistral Romper el silencio, traducir el dolor, la fuerza de la historia oral frente a las situaciones de violencia política. Con ustedes, Ludmila da Silva, vamos a proponerles la misma metodología que hemos venido llevando para el tema de las preguntas. Se van a pasar unos papelitos y ustedes pues ahí van a poder anotar sus preguntas para una vez terminada la charla, la conferencia de la doctora Ludmila, podamos pasar a conocer cuáles son sus posturas frente a las inquietudes que se manifiesten en el auditorio. Les recordamos, por supuesto, que vamos a tener el acto cultural. Sin más preámbulos, la doctora Ludmila. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Después de un largo día de trabajo, estamos todos medio cansados, ya queremos más ir a tomar una cerveza que seguir hablando de estos temas, pero bueno, lo hacemos después. Bueno, agradezco una vez más la invitación para estar en este seminario y compartir las experiencias que, bueno, desde Argentina traigo para discutir con ustedes. La mía no va a ser una conferencia magistral, por suerte tuvimos hace un instante una conferencia magistral, como muy bien lo hacen los filósofos, que nos dejan pensando, sobre todo a los antropólogos por lo menos, sobre preguntas muy punzantes en relación a la memoria. Bueno, yo voy a leer mi texto. Guerras, conflictos armados, procesos de violencia intranacionales, masacres y situaciones extremas enfrentan a las víctimas a diferentes momentos de denunciación de sus dramas y dolores. En este trabajo me interesa reflexionar en torno a la fuerza de la oralidad como una herramienta poderosa para enunciar lo sucedido. El testimonio y sus formas de romper el silencio permiten analizar y comprender los procesos de construcción de memorias fragmentadas a partir de la interpretación de sus temporalidades y espacialidades, tanto como de los conflictos que plantean las estrategias frente a la gestión del pasado y sus violencias en el espacio público. Para recorrer estos temas partiré de dos experiencias muy concretas, la del Archivo Provincial de la Memoria, de la cual hoy a la mañana hablé un poco, y de mi propia experiencia etnográfica en pequeñas localidades del noroeste argentino, a fin de ver rupturas y continuidades entre la institucionalización de los archivos y aquellos que quedan en manos de los investigadores, unos y otros con su potencial y sus limitaciones. Hace algunos años atrás, mientras leía un libro sobre la represión en pequeñas localidades del noroeste argentino durante la última dictadura militar, observaba que en diversos lugares, Ledesma, Mina Aguilar y Tumbaya, tres pequeñas localidades marcadas por grandes empresas mineras y una de un ingenio azucarero y una de las familias más ricas de la Argentina, la represión había actuado específicamente en comunidades rurales e indígenas. De alguna de estas localidades, Ledesma específicamente, los datos y la información habían circulado en el espacio público por medio de las notas en los periódicos, entrevistas en los medios de comunicación, películas y principalmente dos elementos fundamentales para que una memoria se torne pública: la historia de vida de una referente mujer local que portaba títulos universitarios, o sea que portaba un capital simbólico para poder tornar esas memorias públicas, y sobre todo que el caso del apagón de Ledesma, como se llama la masacre de este lugar, había sido uno de los casos registrados por la CONADEP y
publicados en el libro Nunca Más. De los otros lugares, en cambio, no había casi información en el espacio público. Recuerdo que cuando planteé el tema del silencio sobre la represión en estos lugares, en un encuentro de especialistas en Buenos Aires, hubo un cierto consenso y lo adjudicaron rápidamente a dos motivos: el miedo y la cultura indígena, que no habla. Sin embargo, durante el trabajo de campo, este silencio no era equivalente a la inexistencia de memorias comunitarias. Aunque muchas veces la ausencia de circulación de relatos sobre el pasado en el espacio público es leído como falta de memoria o se lo adjudica rápidamente como olvido o silencio, la falta de visibilidad puede tener varios motivos, desde la ausencia de portavoces con poder para imponerlo como una memoria dominante, pasando por no haber estado en el foco de las investigaciones de las ciencias sociales o no haberse tornado un hecho judiciable en los inicios de las comisiones de verdad. Pero en muchos otros casos son las coyunturas políticas, sociales y hasta religiosas las que producen la voluntad explícita de la comunidad o de los grupos afectados de no romper el silencio. ¿Quién rompe el silencio? Sería la pregunta que pretende plantear los diversos niveles donde la historia oral se produce, circula y usa. No me detendré en cuestiones metodológicas en relación a los temas ya consagrados en el área. Considero que estas discusiones están mucho mejor documentadas y trabajadas de lo que yo podría exponer acá. Por otro lado, al utilizar la historia oral desde la antropología, disciplina que desde su nacimiento hizo uso del oral como principal herramienta, fuente y elemento de reflexión, me permito evitar las discusiones más epistemológicas que en la historia se ha planteado y tiene al respecto. Parto simplemente de la idea de que el discurso no es la mera formalización del conocimiento, porque ya hace tiempo no creemos en la relación objetiva con el mundo, ni separamos más el mundo de lo simbólico de la realidad que lo produce. Romper los silencios, conocerlos y comprender cómo, cuándo y por qué éste se rompe, puede permitirnos entender y analizar los variados contextos culturales, sociales y políticos que permean la presencia de la memoria y la palabra en el espacio público, y también el derecho a silenciar. En este sentido, a silenciarse como comunidad. En este sentido importa menos cómo y dónde se pregunta, y más qué se dice, cómo se dice y cuándo los individuos y grupos y comunidades deciden tomar la palabra. Todos sabemos que la entrevista genera en diversas situaciones del trabajo de campo una relación de confianza basada en los lazos establecidos entre quien habla y quien escucha. Esto se acentúa cuando el ámbito de la entrevista es el espacio privado. La privacidad, marcada por las nociones de casa, interioridad y familia, donde lo dicho discurre fuera de los peligros de la publicidad, dominada por las nociones de calle, el exterior, impone un conjunto de oposiciones significativas. Esta confianza puede estar construida de diversos elementos que van desde la amistad a la empatía, a vínculos formales o de compromiso entre las personas involucradas, pero también a coyunturas políticas, judiciales, que tornan a los individuos preparados a romper ese silencio. O sea, lo que quiero decir con esto es que el silencio no es de una vez y para siempre, así como la memoria tiene una temporalidad, el silencio también tiene una temporalidad. En la esfera privada, los intercambios lingüísticos tienen consecuencias muy diferentes a las de la palabra pública. Sin embargo, en la medida en que las fronteras entre lo privado y lo público son fluidas e inestables, las diferentes modalidades de interacción personalizadas generadas al interior son transformadas cuando se plantea la posibilidad de que lo dicho sea difundido a través de la escritura académica o la difusión en medios masivos o por medio de imágenes documentales, etc. No todo lo que se comunicó en la entrevista puede quebrar esa frontera. Este problema se evidencia en toda su complejidad cuando los testimonios están relacionados a situaciones límites nacidas de la violencia política, étnica y religiosa. La historia oral, en este sentido, es un abordaje privilegiado para temas de situaciones límites, como han vivido en nuestros países, específicamente en Argentina, la desaparición y la tortura. Porque cada vez que un grupo debe adaptarse o reorganizar su vida luego de enfrentar situaciones de dramas sociales, redefinir sus identidades y sus relaciones con los otros, lucha por mantener su integridad psíquica y preservar su integridad moral y ética. Y muchas veces el silencio está más relacionado a proteger esta integridad que a el solo hecho de ser demandado desde el exterior. La palabra, el testimonio y
sobre todo el espacio generado por la escucha y la legitimidad otorgada a la memoria, pasan a ser así verdaderos ejercicios de reconstrucción de la identidad y productores simbólicos de alteridades. En este sentido, como afirma Michel Polack, todo testimonio sobre experiencias extremas pone en juego no solamente la memoria, sino también una reflexión sobre uno mismo, sobre lo que puede decirse, debe decirse, o simplemente aquello que debe silenciarse en un extremo, deliberadamente, para protegerse. Es por esto que los testimonios deben ser considerados como verdaderos instrumentos de reconstrucción de la identidad, y no solo como relatos factuales limitados a una función informativa. Adoptando este punto de vista, podemos decir que todo documento, todo testimonio, tiene un sentido, con la condición de que podamos reconstruir el sistema de referencia de la producción de ese sistema simbólico. De esta manera, la pregunta ¿quién rompe el silencio? Nuevamente, plantea además la tensa relación entre testimonio y verdad. Para esto retomo lo que Elizabeth Schelling afirma cuando dice que al trabajar sobre la relación entre testimonio y trauma, el eje de la consideración de la verdad se desplaza de la descripción fáctica a la narrativa subjetiva, que transmite las verdades presentes en los silencios, en los miedos y en los fantasmas que visitan reiteradamente al sujeto en sus sueños, en olores y ruidos que se repiten. O sea, se reiteran aquí los dilemas de la verdad histórica y la fidelidad del recuerdo. Pero siempre esa fidelidad estará ligada a la voluntad del autor de recordar y de transmitir esos recuerdos. Los modos en que el testimonio es solicitado y producido no son ajenos a los resultados que se obtienen. Todos sabemos que hablar no es lo mismo que ser escuchados. Cada modo indicará así grados de espontaneidad, diferentes relaciones de la persona con su identidad y diferentes funciones en relación a cómo se toma la palabra. No podemos pensar en el testimonio y la fuerza de la historia oral sin la relación entre historia reciente o historia oral o entre historia y memoria. Primero, en relación a que la discusión sobre estas esferas muchas veces se produce en función de un uso retórico que genera un círculo del cual es difícil salir con reflexiones productivas. O las oponemos o consideramos que son exactamente lo mismo. Por otro lado, porque memoria e historia son conceptos universales, intercambiables, aunque siempre en una relación inestable. Si repasamos las conocidas definiciones de memoria de Maurice Sarbax, Pierre Nora, Joel Candó, podemos volver a pensar que en ellos hay un esfuerzo por separarlas, o ponerlas, o por lo menos considerarlas como una disciplina, la historia con mayúscula, y otra como una experiencia, la memoria. Dicho en otras palabras, como reflexión y orden del pasado a una, y como testimonio y casi desorden caótico a la otra. Por ahora voy a quedarme con una mirada más general y colocarlas a las dos en el orden de las representaciones, o sea, pensarlas como modos en los que representamos y simbolizamos el pasado desde el presente. Compartiré entonces estas experiencias en relación a la historia oral y el pasado reciente. Una sobre el trabajo en La Plata, específicamente con los familiares de desaparecidos con los cuales hice mi tesis de doctorado hace ya mucho tiempo atrás, donde utilicé el testimonio como eje de la investigación. La segunda, voy a mínimamente contar un episodio entre el trabajo de campo y el uso de esos testimonios en los juicios de lesa humanidad que se están llevando a cabo en Jujuy, en el noroeste de la Argentina. Y el tercero, entonces, en relación a oralidad e historia en el sitio de memoria del Archivo Provincial. Me interesa entonces observar cómo los grupos sociales transforman la historia y la memoria en objeto de disputa, validando una u otra de acuerdo a los contextos, luchas, posturas políticas y culturales que llevan adelante. En 1997 comencé mi trabajo de campo para mi tesis de doctorado. Era un momento de silencios estratégicos y memorias subterráneas, como indicios del efecto que habían provocado las leyes de punto final, obediencia debida y los indultos a fines de los 80 e inicios de los 90. 1996 fue un año de densidad de memoria. Por un lado, un militar había roto el silencio y había expuesto en el espacio público su confesión sobre la metodología de asesinato de cientos de desaparecidos arrojados vivos al mar. Silingo, este militar que luego fue juzgado en España y está encarcelado en España por Garzón,
Habló, transmitió en el espacio público su historia como integrante de las Fuerzas Armadas. Lo que confesó no fue una historia desconocida. Sin embargo, el hecho de que haya sido un militar, sumado al carácter de confesión, o sea, su propia oralidad y performance pública, hizo que la oralidad pesara más que lo que todos habíamos leído en el informe de la Comisión de la Verdad en Argentina de Luca Massa. Por otro lado, durante las conmemoraciones por los 20 años del golpe, apareció en escena una nueva generación, la generación de los hijos de desaparecidos. Ellos impusieron una nueva ola de testimonios en relación a quiénes eran ellos y a quiénes habían sido sus padres, en clave de narrativa con un peso que hasta ese momento no había tenido, más político, en realidad, sobre la realidad de los desaparecidos. En ese contexto ingresé a hacer trabajo de campo. Durante toda mi experiencia y mi interés como investigadora era poder romper con el formato del testimonio judicial, que de alguna manera era la forma en la que se había construido la manera de organizar la memoria en Argentina. Tenía la impronta de los testimonios en los juicios a la Junta, ¿sí? Y de las declaraciones y las denuncias frente a las diferentes comisiones que se habían acercado a Argentina, no solo la CONADEP, sino también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, los familiares estaban muy habituados a organizar el relato de formato de testimonio judicial. Entonces, para mí era un desafío poder romper con ese formato para lograr historias de vida donde la experiencia del familiar adquiriese mayor peso que la propia historia del desaparecido. Ejercicio que una y otra vez realicé en las más de 400 horas de testimonios que recogí a lo largo de 2 años de trabajo en campo. Así, estas entrevistas, una vez utilizadas para mi tesis de doctorado, dejaron de tener interés y ocuparon un lugar en cajas y bibliotecas que viajaron de Brasil a Argentina junto con mi mudanza. En agosto del 2014, mientras manejaba, escuché por la radio que había sido recuperada Ana Victoria, la nieta de Licha de la Cuadra. Licha había sido una de las abuelas de Plaza de Mayo que había entrevistado en 1997, habían pasado 16 años, durante varios encuentros. Tenía de ella el recuerdo intacto de una mujer con una fortaleza increíble y una dulzura muy profunda. La recordé con sus cabellos blancos, con sus masitas dulces a la hora del té, pero siempre me emociono cuando leo esta cosa, y con su insistencia inquebrantable de búsqueda de su nieta. De todas las horas de charla, ese día volvió a aflorar algo que ella siempre me decía, con la necesidad de que yo también lo recuerde y tal vez que lo transmita. Un día mi nieta va a aparecer y sentirá el orgullo de esta abuela que la buscó sin venganza, que la amó sin conocerlo y que la llevará en su corazón hasta la muerte. Por supuesto que Licha murió antes de conocer a su nieta. La huella de Licha, sus palabras, su necesidad de decir públicamente lo que quería sobre su nieta, quedaron registrados en los viejos cassettes de cinta con los que la entrevisté. Yo deseo profundamente que esa voz, la de Licha hablando de su nieta, un día pueda ser oída por Ana Victoria y sentir a su abuela que ya no está un poco cerca, en el corazón, como siempre decía Licha. Si quieren, les subí un minutito de la voz de Licha, que no sé si se va a escuchar porque los cassettes tienen también ese problema, que es que pierden sonido, pero bueno, hice este ejercicio de buscar el cassette para venir acá a ver si podíamos escuchar la voz de Licha. Es solo 1 minuto. Y es solo audio. Está sonando. No sé. Bueno, de todas maneras, esa es Licha. ¿Tiene sonido? Bueno, simplemente que se vean las imágenes. Pero es que tiene muy bajo sonido el cassette.
funcione con el micrófono tienes que desconectar la conexión que tiene el computador. No importa. Pero si no queremos escuchar. Ahí está lista. Bueno, mientras pasan las imágenes, en Argentina la UBA junto con Abuelas creó un archivo que se llama Archivo Biográfico, cuyo objetivo es ese, es recolectar la mayor cantidad de información, pensando que en el futuro esos nietos pueden recuperar su identidad. Entonces es como una caja de recuerdos que se le entrega a cada nieto una vez que recupera su identidad, siempre y cuando éste, por supuesto, quiera acceder a esa información. Está puesto el audio del sistema. No importa. Bueno, entonces traje este ejemplo para pensar que la historia oral, la fuerza de lo dicho, tiene la posibilidad de convertirse en archivo hacia múltiples futuros. O sea, en 1997, cuando hice esta entrevista, no imaginaba que un día Ana Victoria iba a aparecer. Todos tenemos siempre la incertidumbre sobre la apropiación de niños durante la dictadura. Y entonces ahora adquirió un nuevo sentido esta palabra, como también adquiere un nuevo sentido la propia memoria de Licha en la búsqueda de su nieta y de muchas otras abuelas y madres de Plaza de Mayo que mueren, muchas de ellas sin haber conocido a sus nietos. Ahora voy a cambiar de registro y voy a hablar de la tradición oral, de los juicios. A mediados del año 2000 viajé a Tumbaya, una pequeña localidad del noroeste argentino, donde hubo diversos episodios de represión entre el 76 y el 79. Como consecuencia de ello, 9 hombres continúan desaparecidos en una población de 150 personas, de las cuales 20 hombres, la mayor parte de los hombres de la comunidad, fueron secuestrados en 1976 y de ellos 9 todavía continúan desaparecidos. Nada sabía del lugar y mucho menos que tanto los secuestros como las desapariciones habían sido generadas en nombre de la lucha contra el comunismo durante la dictadura. 20 hombres habían sido secuestrados por ser comunistas. Rápidamente 2 experiencias marcaron mi trabajo a campo. Por un lado, cada habitante de Tumbaya con quien hablaba me indicaba que tenía que conocer a don Federico. Él sabe mucho, él conoce la historia de lo que pasó. Don Federico era el hermano de 2 desaparecidos, los hermanos Galeano. Sin embargo, su saber y su designación como historiador estaban dadas por una gruesa carpeta donde se acumulaban documentos que databan desde casi un siglo sobre la posesión de las tierras de las comunidades indígenas, que seguían con los pedidos de habeas corpus de sus hermanos y que culminaban con los trámites de indemnizaciones solicitados al Estado. Mucho tiempo después, yo supe que esta comunidad llevaba siglos de lucha por sus propias tierras, ¿no? Entonces, esa carpeta, ese archivo personal tenía una lógica que estaba explicando de alguna manera las luchas que se había llevado en esa comunidad, que primero eran luchas por la tierra y que después esos indígenas, a los que se los consideraba unos salvajes, hay muchos relatos en relación a esto en los libros de historia, luego son considerados los subversivos por ser comunistas. Por otro lado, frente a la recuperación de los episodios del pasado reciente, entrevisté a todos los hombres que habían sobrevivido al secuestro de 1976. De ellos aprendí las experiencias locales de construcción de memoria, pero sobre todo comprendí la diferencia entre el dato factual, histórico, de ser comunista y la experiencia y representación local sobre el comunismo, lo comunitario. O sea, el gran aprendizaje que me dio la historia oral fue que ellos hablaban de lo comunitario y inevitablemente estaban afiliados al Partido Comunista, pero la representación que hay allí no es del Partido Político Comunismo, sino del Partido Comunista, sino del comunismo, de compartir las tierras en cuanto a pequeños productores. Tanto es así que una de las cosas que más me llamó la atención fue que lo primero que hice fue escribir al Partido Comunista Argentino preguntándole sobre estos desaparecidos, y en esa primera pregunta fue que ellos nada sabían de lo que había pasado en Tumbaya. Un año después
los sobrevivientes de Tumbaya fueron los principales oradores en un congreso del Partido Comunista Argentino. Así que bueno, también todo eso tiene que ver con el trabajo que los investigadores llevamos a cabo. Sin embargo, lo que quiero remarcar con este caso son las decisiones equivocadas que tomé y las consecuencias que estas tuvieron en el presente. Durante todo el trabajo en campo entrevisté, transcribí las entrevistas, filmé y entregamos las copias de las mismas a cada uno de los entrevistados. Pero persistía siempre la demanda por parte de ellos de que escriba un libro. Tanto don Federico como don Jerónimo en diversas oportunidades me dijeron: usted tiene que escribir la historia de lo que pasó en Tumbaya. Como antropóloga, escribí algunos textos que publiqué en territorios exóticos para la comunidad, textos analíticos y distanciados, críticos y enredados en las lógicas de la academia. Se los llevé, los miraron y volvieron a repetirme: tiene que escribir un libro, Ludmila, la historia. En ese momento no comprendí la importancia y el peso de la noción de historia que me demandaban. Además, porque obviamente como antropóloga que estudio con memoria, siempre al leer los autores europeos, la memoria es la que emancipa y la historia es la que oprime. Entonces, ¿para qué querían que escriba un libro de historia si en realidad lo más importante era la memoria que ellos portaban? Durante el año 2013 fui convocada como testigo de contexto en el juicio por crímenes de lesa humanidad que se llevan a cabo en Cuba. Entre las diversas causas que se acumularon estaba la de Tumbaya. Este mecanismo de los testigos de contexto es una práctica muy común en los juicios en Argentina. En general cumplen este rol historiadores con sus libros o periodistas con sus investigaciones. Muchas veces, ante la falta de documentos, funcionan como legitimadores de un discurso que garantiza fidelidad de los hechos, como si la confianza estuviera puesta en los signos externos de la escritura y el análisis académico. Y mayoritariamente lo que han hecho fue volver el libro las mismas entrevistas que los jueces han escuchado a los testigos. Cuando la querella me convocó como testigo, me explicaron que los testimonios que habían dado las personas de Tumbaya eran mínimos, casi no habían hablado, que sus intervenciones se habían resumido en respuestas breves y que pocos habían contado sus experiencias de secuestro. O sea, habían ejecutado un silencio estratégico frente a lo que ellos todavía consideran un peligro, que es el Estado. Durante mi intervención relaté lo que conocía sobre Tumbaya, pero sobre todo ofrecí las más de 50 horas de entrevistas que tenía. Me fue demandado por parte de los defensores, de los militares, que explique la metodología de trabajo y la intención con la cual los había realizado. Finalmente el tribunal me preguntó: ¿usted escribió un libro de historia con las entrevistas? Mi respuesta fue que tenía todas las entrevistas transcritas en papel, filmadas en video, validadas por la investigación del CONICET, bla, 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 y que había escrito artículos. Que la importancia de la oralidad en estos contextos locales era mucho más rica e importante que las letras de un libro. Pero el tribunal denegó la posibilidad de aportarlas como prueba porque no tenían rigurosidad histórica, porque no estaban publicadas. Este episodio permite comprender las nociones variantes y las relaciones de poder cuando se utilizan las nociones de memoria o de historia para validar o denegar las experiencias en torno al pasado. La justicia, como espacio de poder y portadora de un positivismo ingenuo desde mi punto de vista, cargó de valor a la historia pensada como un libro, donde ésta puede fijarse y registrarse objetiva y exhaustivamente, y en el mismo acto desestimó a la memoria por peligrosa y subjetiva. En ese momento comprendí profundamente los pedidos de don Jerónimo y de don Federico, sabedores de que el valor de sus palabras, de su tradición oral, de sus experiencias y saberes, podía validarse en su comunidad, pero que perdían eficacia y poder fuera de ella, que la historia debía ser traducida en un libro, porque así el poder lo indicaba. Con sus pedidos se estaban anticipando a las acciones que pesarían sobre sus dichos inestables, inseguros, pero también estratégicos en función del miedo que pesa sobre sus vidas aún hoy. Un libro de historia hubiera validado sus escasos capitales políticos y simbólicos en la esfera pública, frente a una violencia simbólica, obviamente, no porque no tengan estos capitales. En el extremo, este ejemplo muestra que aquellos que fueron negados por siglos por la historia, los indígenas, y que fueron doblemente desaparecidos ya que la obra totémica por excelencia, que es el informe Nunca Más, no los incluyó en su relato, 30 años después demandan esta visibilidad y lo hacen en nombre de ser incluidos en la historia, ya que sus memorias subterráneas permanecen intactas.
pero para poder validarlas necesitan del reconocimiento y la posibilidad de pertenecer al mundo que circula y se visibiliza a través de las letras, que otorga poder por medio de los libros y que se transforma en verdad por medio de la historia. Sin embargo, más allá del valor judicial, esas palabras siguen guardadas en el archivo visual que construí para contar la historia de Tupaya y que se convertirá en un archivo de historia oral comunitaria dentro de un proyecto que estoy llevando adelante. Un archivo de historia oral comunitaria que legitime las memorias subterráneas, valorando la palabra y su transmisión. Esas memorias circularán en el pueblo, podrán ser usadas y valoradas desde diversos lugares. Tal vez siempre circulen por los márgenes, pero estarán disponibles cuando sea necesario volver a pensar sobre el dolor de esa comunidad y si alguna vez la justicia quiere escucharlas. Bueno, finalmente entonces voy a hablar también de algunos dilemas en relación a la institucionalización de la memoria en archivos de historia oral en el espacio público, pensándolo como un espacio de demanda política, pero también de humanización de esa verdad. Desde su creación, el Archivo Provincial de la Memoria, como dije hoy a la mañana, en el año 2006, ha buscado, rescatado y puesto a disposición pública centenares de documentos de la represión. Nuestra principal inquietud frente a un archivo poblado de documentos producidos por los órganos represivos fue cuál sería el lugar de las víctimas, cómo podíamos recuperar sus experiencias, vivencias, dolores y traducirlos en el espacio público. De esta forma, en el 2007, como también ya conté hoy a la mañana, creamos el Archivo de Historia Oral, cuyo principal objetivo fue recuperar las vivencias de los familiares, de los expresos políticos, de los militantes políticos, de los militantes culturales, de los grupos religiosos que lucharon contra la represión, como fueron los curas del Tercer Mundo, los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, los testimonios de las personas que pasaron específicamente por el centro de detención del D2. O sea, básicamente este archivo de historia oral, pensado por quienes hacemos el archivo, de alguna manera reproduce la memoria dominante sobre quiénes son las víctimas. Y hoy contamos con más de 400 entrevistas y hemos desarrollado 10 documentales en torno a historias, eventos, fechas relativas a los dramas del pasado reciente. También, como dije hoy a la mañana, tenemos todos los registros de los juicios de lesa humanidad, que hemos registrado ya más de 1.400 horas, y que me parecen importantes no solo porque preservan la voz de los testigos, sino también porque permiten ver los rostros y, aunque muy fragmentarios y pequeños, los testimonios de los represores. Pero creo que lo más importante es verle la cara a quienes reprimieron, que muchas veces solamente conocíamos el alias y ahora podemos, no de las jerarquías militares, pero sí de los medios, de los mandos medios y los medios más bajos, que no sabíamos ni quiénes eran. Otro acervo importante del Archivo de Historia Oral es aquel que preserva las voces de los familiares que han realizado un álbum con la historia de vida de sus seres queridos y que forma parte de la exposición permanente del sitio de memoria que se llama Vidas para ser contadas, y que al finalizar mi lectura voy a pasar un pequeño video. De esta manera es importante señalar el rol que cumplen las instituciones de memoria con sus archivos y programas de historia oral como espacios de escucha, pero también y sobre todo de demanda de actores muchas veces marginales o que no forman parte de las memorias dominantes. En los archivos de historia oral se producen demandas que muchas veces no aparecen ni se solicitan al investigador, por ejemplo. Estos espacios generan un lugar de escucha donde grupos vulnerados o que solo ocupan los márgenes de las memorias dominantes consiguen interpelar políticamente a las instituciones del Estado, pidiendo que sus relatos sean integrados a estas representaciones más dominantes. Presos comunes, homosexuales, trabajadoras sexuales, exiliados, hijos de represores, indígenas, campesinos, son algunos de los que demandan que sus experiencias durante la dictadura sean incorporadas al relato consagrado sobre el terrorismo de Estado. Aquí la ruptura del silencio no la genera el investigador con sus preguntas o sus objetivos que deben ser cumplidos para una publicación, sino los propios actores que hacen política a partir de sus relatos. De allí la fuerza que adquiere la historia oral en relación a la lucha política de grupos muchas veces invisibilizados o ignorados en las memorias encuadradas y consagradas. Aparece otro elemento que es el de la posibilidad de tornar más complejas las narraciones del pasado y dejar de lado la noción de la memoria
para pasar a concentrarnos y profundizar las memorias con todos los conflictos, dilemas y rupturas que esto significa. ¿De quién son esas memorias? ¿Para qué y para quién? ¿Quién tiene derecho a usarlas y a difundirlas? Los archivos, al estar en la esfera de lo público, estoy pensando en estos archivos muy específicos, que son los archivos provinciales de la memoria, y no guardados en los cajones de cada investigador, generan una esfera de conflicto que no necesariamente se presenta en nuestros trabajos. Esto dice respecto a la autonomía del uso de las entrevistas y a la doble pertenencia de propiedad de las mismas, en el sentido que quien da su testimonio en el Archivo Provincial de la Memoria cuenta su experiencia, decide que la misma ocupe el espacio público, imprime con su voluntad un acto de memoria, pero también accede a una copia de su entrevista, se adueña de estos sentidos y puede difundirla, usarla y circular más allá de los sentidos atribuidos por nuestro propio archivo. Y eso genera algunas tensiones, ¿no? Porque no necesariamente la forma en la que las personas que fueron entrevistadas deciden difundir o deciden dar esa entrevista a otros investigadores sería la forma que tal vez nosotros cuidadosamente intentamos trabajar con esos testimonios. Enfrentarse al pasado implica también reconocer otras víctimas menos legitimadas, desconocidas e ignoradas. El acceso a los documentos de la represión revela muchas veces lo que las memorias dominantes han silenciado. Una vez que se accede a este tipo de conocimiento sobre el pasado reciente, que nos abre nuevas preguntas, es interesante preguntarse en torno a estos olvidos, pero también es importante que el sitio de memoria se pregunte qué hacer con esas memorias. El D2, que fue la policía donde funciona el archivo, donde era un centro clandestino de detención, fue durante la década del 70 un espacio de represión cuyos objetivos no fueron solo los militantes políticos, los grupos guerrilleros, los sindicalistas, los luchadores sociales. El D2 tenía el sello policial y sus acciones se ampliaban a quienes eran considerados como un mal social. Así, prostitutas, homosexuales, pobres y en menor medida testigos de Jehová y gitanos fueron foco de represión, secuestros, humillaciones, tortura y muerte. Si bien estos acontecimientos transcurrieron en el mismo espacio donde funcionó el centro clandestino de detención, estas experiencias no tienen todavía un lugar de denunciación pública ni una propuesta en el relato del sitio de memoria, que generó muchos debates, porque cada vez que los que trabajamos en el sitio de memoria le exponemos la necesidad de incluir estas memorias a la Comisión Provincial de la Memoria, la primera reacción fue no, eso no tiene nada que ver con lo que este lugar debe decir sobre el pasado reciente. A medida que pasaron los años y que pudimos demostrarles lo que esto significaba en términos de la complejidad de este pasado reciente, bueno, hay mayor aceptación a que podamos incluir estas memorias en el relato del sitio. Aunque estas memorias subterráneas son traídas una y otra vez al debate colectivo, son difíciles de incorporar. Este sería otro problema. O sea, sin negarlas, se da cierta dificultad para integrarlas al foco dominante que es la idea de la violencia política. Pero por el otro lado también hay que considerar la dificultad del acceso a estas comunidades. Por ejemplo, los testigos de Jehová nos consideran demasiado marxistas para incluir sus memorias dentro del archivo. O sea, los quisimos entrevistar porque una característica de los testigos de Jehová es que todos los estudiantes secundarios que eran testigos de Jehová fueron expulsados de la escuela pública argentina, perseguidos y expulsados. O sea, no pudieron estudiar durante la dictadura porque ellos no rezaban, no cantaban el himno y no reverenciaban a la bandera, ¿no? Entonces fueron expulsados. Tenemos cientos de circulares que muestran la represión a los testigos de Jehová. Pero bueno, ellos rechazaron ser incorporados al relato del sitio. Y también en diversas oportunidades invitamos a la comunidad gitana de Córdoba a conocer un álbum de fotos policiales dedicada enteramente a ellos, todos del 75 al 79. Ellos reconocen que fueron muy reprimidos durante la dictadura, han venido a ver las fotos, pero no han querido ser entrevistados en el archivo historiográfico. Entonces, ya sea por la distancia ideológica en el caso de los testigos de Jehová o por alteridades radicales como en el caso de los gitanos, no hay una apropiación de los sentidos y los significados construidos en el sitio que permitan un diálogo con estos grupos. Y esto me parece muy importante en tanto y en cuanto muchas veces forzamos la incorporación de ciertos actores a nuestros archivos de historia oral y no siempre ellos están dispuestos a hacer ese diálogo, ¿no? Bueno, bastante diferente es la situación con los grupos catalogados por la policía como prostitutas y homosexuales,
ambas comunidades más cercanas por militancia, sensibilidad y acercamiento ideológico con los organismos de derechos humanos, que comparten e interpretan que en el sitio de memoria hay un espacio para conquistar. Un espacio que también lo sienten como propio, aquel en el cual estuvieron presos durante los años 70, pero un espacio donde la alteridad no es tan radical porque se comparten muchas de las banderas levantadas en nombre de los derechos humanos. Simplemente voy a hablar de José. José entró a visitar el sitio de memoria, que fue el ex centro clandestino en el que estuvo preso durante los años, fin de los años 70, inicio de los 80 por homosexual, y según él mismo lo recuerda, en su primera visita no pudo hablar, solo entró y salió del lugar, pero no podía contar su experiencia. Pasaron 5 años y José volvió al archivo a hacer de su experiencia una historia de vida, una narrativa pública, una acción militante sobre su condición homosexual. Fue entrevistado, por pedido de él, por el área de historia oral. Esta historia hoy ocupa una de las colecciones denominada Diversidad Sexual y puede ser consultada. También este emprendedor de memorias organizó dentro de la Semana de la Diversidad Sexual una mesa redonda titulada "De eso no se habla. Análisis de la persecución policial y del terrorismo de Estado en relación con las minorías". Lo interesante fue que demandó un espacio en el Archivo Provincial de la Memoria para realizarla, siendo que el evento de la Semana de la Diversidad se generó en otro espacio. Entonces, las estrategias de personas de comunidades minoritarias y dominadas en relación con las memorias legitimadas sobre el pasado reciente muestran los mecanismos creados para aprovechar una coyuntura estatal y producir una relectura política de acontecimientos del pasado que permanecen en el presente mediante el uso de los símbolos y las acciones ya establecidas y legitimadas en el horizonte de la esfera pública. Desde una acción propositiva y sutil, este tipo de demandas pugnan también por un relato más amplio de lo que el sitio de memoria reconoce, acepta y produce. Considero que este tipo de acciones de memoria ponen en debate la manera en que algunos grupos le reclaman a la historia ser incluidos y que sus relatos sean audibles en el presente, pero sobre todo en una institución pública y del Estado. Así, la institucionalización de archivos de historia oral deberían ser pensados como espacios seguros para la expresión de lo peligroso, lo doloroso, lo indecible, espacios para humanizar la verdad. Finalmente, entonces, quiero decir que preservar, denunciar y reconstituir